¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la bienvenida a este nuevo video que lo hemos puesto en afirmación. El título es La violencia no tiene género. La violencia no tiene género. Y en estos aproximadamente 30 minutos, eh, quiero invitarles a la reflexión ante unos discursos que se han posicionado en la actualidad, en el siglo XXI, eh, por diferentes instituciones, políticos, medios de comunicación, redes sociales, que únicamente hablan y dicen que la violencia tiene género, que la violencia tiene género y que es perpetuada principalmente de hombres hacia mujeres esa violencia. Sin embargo, en este video vamos a tratar de demostrar que la violencia no tiene género, como lo plantean los sectores del feminismo radical, de la política y de varios medios de comunicación. Hay varios estudios que hablan y que demuestran que la violencia no tiene género. Y estos discursos dominantes en Europa, en los Estados Unidos, desde los años 60 y 70, pero que ahora han llegado a los países hispanohablantes, a América Latina, a Sudamérica y por supuesto al Ecuador, donde que incluso existen leyes contra la violencia de género, como si fuera un sinónimo de violencia contra la mujer. Hay leyes únicas donde que criminalizan, estigmatizan de que el hombre es el único violento, que es el único malvado, que es el único pegador en el espacio doméstico, en el espacio de la pareja o en el noviazgo, etcétera. Es decir, que hay un discurso dominante en los medios de comunicación, en la política, incluso en la misma sociedad, que están afirmando que la violencia tiene género. Entonces, acá vamos a demostrar lo contrario, que la violencia no tiene género, tanto hombres como mujeres, asimismo como diferentes personas, ejercen la violencia de distinta manera, eh, incluso de manera bidireccional, y vamos a reflexionar y a invitarles a que vean ustedes otras fuentes documentales de personas que demuestran que la violencia no tiene género. Bueno, esto como introducción. Ahora quiero invitarles a que me sigan en mi canal, que visiten mi canal de YouTube, los que están viendo en otra red social este video, o los que únicamente han visto este video y no están todavía, no se han suscrito a mi canal. Suscríbanse a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, activen la campanita. En este canal de YouTube que lleva mi nombre, eh, hacemos educación de índole psicológico, divulgación de la psicología, eh, con el enfoque de la psicología sistémica, de la psicología social, que es mi área más de especialidad. Y pues abordamos varios temas, pero más que yo conocer y ser un especialista en cada uno de estos temas, yo siempre les invito más bien a que reflexionen, a que sigan investigando, invito a que sean investigadores, cuestionen el tema de la sociedad, de la psicología, eh, que busquen información, que comparen fuentes, que contrasten ideologías y así puedan ir enriqueciendo la sabiduría, el conocimiento, el amor al conocimiento, a las verdades. Bueno, entonces ahora sí quiero ir directamente al tema. Eh, como les dije, durará aproximadamente 30 minutos, a veces dura un poco más, a veces dura un poco menos, pero ese es el tiempo. No queremos, no estamos aquí de la cultura de la inmediatez como hacen otros canales. Este video de la violencia no tiene género eh, es, vamos a demostrar que la violencia no tiene género, contrario a la propaganda feminista, hembrista, ginocentrista, es decir, centrada únicamente en la mujer. Hay una propaganda
en los últimos años en el Ecuador y en el mundo, porque no creo que es un tema solamente del Ecuador, sino del mundo y del mundo hispanohablante también, hay una propaganda feminista surgida en los años 60 y 70 del siglo XX, con el surgimiento del feminismo radical y que cada vez no solamente se respalda el feminismo, sino veo que cada vez incluso el embrismo y por lo tanto hay una sociedad cada vez más ginocéntrica, centrada en la ginocéntrico quiere decir que está centrada en la mujer, en las mujeres. Y además, esto es impulsado por una agenda globalista actual, incluso por organismos internacionales, como la misma Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la ONU Mujeres, que es la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres. No creo que haya una Organización de Naciones Unidas para los hombres. No he visto, no existen. Solamente hay una agenda que se preocupa únicamente por la mujer y es una agenda globalista y ginocéntrica, es decir, centrada únicamente en las mujeres y dejando a un lado los problemas y las realidades de los hombres, a pesar de que, asimismo, en la historia, como ha surgido un movimiento feminista desde hace 200 años, en los últimos 40, 50 años en el mundo, en Estados Unidos, Europa y cada vez ha llegado a América Latina, también hay cada vez un activismo masculinista, ¿sí? Que defiende también los derechos de los hombres. Y yo he hecho varios videos, vayan a mi canal de YouTube y busquen lo que es el masculinismo, qué es el ginocentrismo. Tengo varios videos, vayan a mi canal, busquen estos videos. Algunos les voy a dejar acá abajo en la parte de la descripción. Entonces, esta agenda feminista, embrista, ginocéntrica y globalista actual pretenden posicionar en los medios de comunicación, ¿sí? En varios medios, no digo que en todos, pero pretenden posicionar estratégicamente en varios medios de comunicación, en la política, en los discursos políticos, en los discursos populistas que utilizan los políticos para conquistar al mercado político de votantes femenino. Eh, es decir, utilizan al feminismo y al embrismo con más al feminismo o a la supuesta defensa de la mujer como estrategia política para lucrar, para sacar sus propios réditos. Entonces, utilizan los medios de comunicación, utilizan la política, utilizan las redes sociales, incluso utilizan a institutos de estadística, como por ejemplo en el Ecuador, el mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, y no solo sucede en el Ecuador, porque hay muchos institutos de estadística en varios países, incluso España, en Argentina, en los mismos Estados Unidos y en muchos países, eh, utilizan a estos institutos de estadística para promover la propaganda feminista y hembrista, incluso ginocéntrica. Incluso en las mismas universidades, yo ya he hablado que únicamente hay carreras que se preocupan por los estudios de la mujer, como si fueran las únicas víctimas de la sociedad, y haciendo que los hombres, prácticamente, haciendo que la sociedad perciba que los hombres somos los únicos malvados, violentos, etcétera. ¿Ya? Y esta propaganda internacional feminista, ginocéntrica, eh, determina que la única forma de violencia existente es el de hombres a mujeres, es decir, entre paréntesis, la violencia de género. Cada vez se ha ido posicionando en todas estas agendas de los institutos de estadística de las universidades y que incluso es apoyada y promovida por por la misma Organización de Naciones Unidas y varios organismos internacionales. Desde los años 90, la ONU ha tomado, incluso un poco antes también desde los años 70, pero más desde los 90, eh, comienzan a hablar de que la única violencia existente en la sociedad es la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, cada vez violencia de género nos venden como si fuera igual a violencia contra las mujeres, de hombres hacia mujeres. Esa es el discurso, la propaganda en medios de comunicación, política, institutos de estadísticas, universidades, redes sociales y en la sociedad, en las familias, en las personas, en los barrios también llega esta agenda globalista, y pues se centran únicamente en el espacio doméstico y comienzan a sacar estadísticas y estudios en base a eso. De ahí, a las únicas que le preguntan son a las mujeres si han sufrido violencia.
pero jamás veo en una encuesta que hayan preguntado a los hombres, casi nunca, no digo completamente nunca, pero casi nunca preguntan a los hombres de si han sufrido violencia de diverso tipo. No preguntan. Estos institutos, estas universidades, estas carreras de género, los institutos de la mujer, no preguntan si los hombres hemos recibido violencia o hemos sufrido maltrato, etc. Y estoy hablando desde la niñez hasta los adultos hombres. Y, o desde la adolescencia hasta los adultos hombres. Y su prioridad solamente se centra en el espacio doméstico. Es decir, no hablan de otro tipo de violencias, no sacan otras estadísticas donde que los hombres fallecen, mueren, son reclutados en muchos países obligatoriamente a ir a la guerra, al ejército, son asesinados en las calles, son los que más accidentes tienen en los espacios laborales, más del 60-70% hay estudios en determinados países, que más del 60-70% de los que fallecen como accidentes laborales son hombres. De eso no hablan. Solamente se centran en el espacio doméstico y esa es una agenda que ha sido, primero fue promovida por el feminismo en los años 60, 70 y prácticamente en los 80 y después asumido en los años 90 con más fuerza por la Organización de Naciones Unidas, incluso generando una oficina que se llama ONU Mujeres en el 2010-2011, promoviendo este discurso de la violencia de género, que las únicas víctimas son las mujeres y que los hombres no recibimos violencia. Ese es el discurso oficial en varios países. Sin embargo, descuidan estas agenda feminista y globalista y ginocéntrica, descuidan que hay varios estudios internacionales sobre violencia familiar, sobre violencia intrafamiliar o violencia doméstica, y además casi nunca, como ya mencioné, casi nunca preguntan, no hay encuestas, no existen encuestas y las pocas que existan no revelan esos datos, pero en muchos países no hay, en el mismo Ecuador, por ejemplo, entré a revisar si es que hay encuestas y si han preguntado a los hombres si han sufrido violencia, no, a las únicas que preguntan que si han sufrido violencia son a las mujeres. Desde los 14, 15 años en adelante les preguntan si han sufrido violencias y por lo tanto sacan estadísticas en torno a la violencia contra la mujer, que prácticamente es violencia de género. Pero no preguntan a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, hombres del sexo masculino, estoy refiriendo, si es que han sufrido alguna vez violencia. No hay entrevistas, ni encuestas, ni estudios, o hay muy pocos sobre esta situación, si han sufrido violencia. Y claro, la estrategia de esta propaganda feminista, hembrista y ginocéntrica es reducir a hacer estudios y centrarse únicamente en el espacio doméstico, que es el que más vamos a tratar de reflexionar hoy, pero olvidan otros tipos de violencia, como por ejemplo las muertes de los hombres en las guerras o en el trabajo o a través de suicidios, más por cada mujer que se suicidan 3 hombres. No hablan de las estadísticas de las muertes de hombres por suicidio y no profundizan en cuáles son esos componentes y esos factores que están rodeando el suicidio. 3 veces más que una mujer se suicidan los hombres. ¿Ya? Entonces casi nunca se pregunta a los hombres si han sufrido violencia, solamente se pregunta a las mujeres y cuando una feminista quiere utilizar este discurso de que, la violencia, a ver, muéstrame los datos, entonces muéstrame los datos de si se han preguntado por lo menos a los hombres si han sufrido violencia, no existen esos datos. Entren en el caso del Ecuador al INEC y únicamente el único cuestionario que existe es para preguntarles a las mujeres. No preguntan a los adolescentes, a los hombres, a los adultos, hombres, a las personas del sexo masculino no preguntan. Porque esto está incentivando por una agenda hembrista, feminista, ginocéntrica, globalista. Ahora, digamos, si es que nos centramos en el espacio doméstico, la forma más adecuada, digamos que vamos a centrarnos en el espacio doméstico. Pero ese espacio doméstico o incluso en la pareja no debería únicamente llamarse violencia de género. La mejor forma es llamarlo violencia doméstica, ¿sí? O también hay otros sinónimos
hay otros sinónimos que puede ser llamado violencia intrafamiliar, ¿sí? Violencia familiar o violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Son tres términos que se puede utilizar, pero no. Ellos nos venden que la única violencia que existe es de la violencia de género, es decir, contra la mujer. Ahora, si es que vamos al concepto de violencia doméstica, es una definición, hay muchas definiciones, pero aquí hemos tomado una para resumirlo. Todos aquellos actos agresivos, desde el empleo de la fuerza física hasta el acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar. Es decir, que puede existir actos agresivos o violencia psicológica y física, o puede haber también violencia sexual o económica patrimonial. Es decir, son los tipos de violencia que por lo general en estos cuatro aspectos se divide la violencia doméstica, entonces puede utilizarse de diferente forma. Ahora, que esto se pregunte si un hombre ha recibido violencia psicológica, física, sexual, económica o quizás de otro componente, no se les pregunta a los hombres en el espacio doméstico. Solamente se les pregunta a las mujeres. Y además no consideran los otros tipos de violencia en la calle, en las guerras, en el ejército, en la policía, eso no les interesa eso. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas de la violencia doméstica? Para el discurso oficial feminista, la única causa es el machismo y el patriarcado. Esa es la muletilla, es la redundancia que van a escuchar por esta agenda ginocéntrica, globalista, feminista y hembrista. Que la única causa para ellos de la violencia en el espacio doméstico es el machismo y el patriarcado. Esa es la explicación simplista que tienen muchas de estos conceptos, estudios que están realizando los institutos de estadísticas, las universidades y los organismos internacionales. Pero realmente hay otras causas. Si ustedes revisan bibliografía diferente a la oficial de este discurso, ustedes van a encontrar que hay otras causas de la violencia doméstica que pueden ser causas mentales, es decir, en las causas mentales pueden haber trastornos psicológicos como consumo de drogas, consumo de alcohol, puede haber psicopatías, sociopatías de hombres y de mujeres, puede haber trastornos alimenticios, trastornos de la alimentación, pueden haber depresión, puede haber ansiedad, es decir, hay un sinnúmero de trastornos que pueden ser causa de violencia, ¿sí? Trastornos emocionales, cognitivos, etc. Y además también hay sesgos en respecto a creencias, a ideologías, a prejuicios respecto a los hombres o a las mujeres, o a la sociedad, o a la otra persona, o a la familia de la otra persona, etcétera, ¿sí? Entonces, una de las causas pueden ser mentales. Otras de las causas pueden ser sociales, como por ejemplo que las personas o psicosociales que tengan pocas, la pareja, el hombre, la mujer, o incluso los homosexuales en una pareja, pueden tener pocas habilidades sociales, mala comunicación, mala expresión del lenguaje verbal, del lenguaje corporal, etcétera. ¿Sí? Entonces también puede haber temas sociopsicológicos o psicosociales. Hechos culturales, también pueden haber situaciones contextuales en una cultura, etcétera. Claro que existe, puede haber sexismo en un espacio doméstico, en una familia, en una pareja. Claro que puede haber sexismo, pero es sexismo, no solamente es machismo, porque el sexismo aglutina al machismo y al embrismo, ¿sí? Entonces pueden haber sexismos o sexismo en la pareja. La mejor palabra para evitar la palabra machismo es sexismo, porque hombres y mujeres tienen sesgos sexistas, ¿sí? Entonces, esto que dicen que las mujeres reproducen el patriarcado y el machismo, esa mujer no sería machista ni patriarca, sería una mujer sexista o hembrista incluso, ¿ya? Cuando un hombre tiene una actitud así puede ser machista, pero si una mujer tiene una actitud y un sesgo, un prejuicio hacia el otro género o sexo, se llama sexismo o hembrismo si una mujer lo dice. Si un hombre lo dice, se llama a sí mismo sexismo o machismo, eso sí. Pero no puedo decir que una mujer es machista. Una mujer tiene que ser sexista o hembrista. No puede ser una mujer machista. Pues no. Ahí está mal utilizado las palabras. Que eso es lo que nos ha vendido la agenda globalista. Entonces, sí puede ser el sexismo un factor, pero no es el único, como lo dicen la ideología
y estas creencias basadas en el feminismo y en el género. Entonces, sí es un componente, pero no es el único ni el más predeterminante en la violencia doméstica. Otras cosas pueden ser poder y jerarquía. En una relación de pareja eh, se tiene el prejuicio de que el hombre siempre tiene el poder y la jerarquía, no, porque muchas de las veces la mujer también puede tener un cierto estatus más que el hombre y más jerarquía, más poder. Mucho más cuando ahora las mujeres trabajan, tienen más oportunidades. En los últimos 25, 30 años, cada vez las mujeres se han incorporado al espacio de trabajo, tienen más poder, algunas están en la política, están en las empresas, etcétera. Es decir, que cada vez, y además, no solamente es eso, la mujer tiene otro tipo de poder y tiene otro tipo de jerarquías que puede utilizar eso en contra del varón. Y con eso no estamos negando de que también hay violencia de hombres a mujeres. Evidentemente eso sí existe. No estamos negando, pero no podemos decir que esa violencia, el único factor es el sexismo. Sí existe sexismo, pero no es el único componente. También hay otras causas, como por ejemplo de índole económico. Si en una pareja o en una familia hay pobreza, hay desempleo, subempleo, inequidad en una comunidad, en un pueblo, en una ciudad, o puede haber insatisfacción laboral de una u otra parte, entonces esos pueden ser factores económicos que sean posibles causas de la violencia doméstica, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que no podemos reducir a que la violencia doméstica es violencia de género, solamente de hombre a la mujer, no podemos reducir a eso, porque hay otros factores y tampoco podemos decir que la única forma de explicar la violencia doméstica es el patriarcado, es el machismo, no podemos decir eso, porque no solamente hay machismo, hay embrismo, hay sexismo y hay otros factores mentales, sociales, psicosociales, económicos, culturales, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que hay otras causas más allá de las explicaciones del discurso típico de género. Ahora, como les decía, hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Aparte de que fuera de la familia hay mucha violencia en la sociedad, a nivel intrafamiliar, dentro de la familia, intra quiere decir dentro, intrafamiliar, también hay diversos tipos de violencia intrafamiliar por sujetos. La más promocionada, la más vendida, la más consumida incluso es la famosa violencia del hombre hacia la mujer, es decir, la violencia de género. Ese es hay hasta una ley en el Ecuador, lamentablemente. En España también hay una ley desde el año 2004 y en otros países hay leyes de violencia de género centrándose en que la única violencia es de hombre a mujer. Hay leyes desde los años 90 que enjuician y hay muchos hombres que se les encarcela, argumentando estos marcos conceptuales, ideológicos, politológicos, sociológicos, de que el único que ejerce violencia es del hombre hacia la mujer, es decir, la violencia de género. Pero como ustedes ven aquí en pantalla, además hay otro tipo de violencias. La violencia de la mujer hacia el hombre, que no se habla, que no hay estudios, o hay pocos estudios que ya les voy a mostrar, pero no se le pregunta a los hombres si han sufrido violencia por su pareja o por su mujer o por su novia. Hay también la violencia que es bidireccional, es decir, hay hipótesis, teorías y estudios que demuestran de alguna manera que sí hay violencia de hombre hacia la mujer, pero también de la mujer hacia el hombre. Y utilizan diferentes mecanismos, la violencia bidireccional. Por ejemplo, aquí Roxana Kramer tiene, ya les voy a mostrar, tiene estudios muy interesantes en su canal de YouTube y en escritos. Roxana Kramer, esta argentina, filósofa, incluso ella es feminista, habla de la violencia bidireccional, en contra del único discurso que es la violencia de género. ¿Sí? Entonces, hay una violencia bidireccional mutua de hombres a mujeres y de mujeres hacia hombres, o en otros espacios. Eh, Como por ejemplo, hay la violencia, por supuesto, del papá al hijo, que también es bastante vendido, ¿no? De que el papá es el único que perpetúa la violencia contra los hijos, cuando realmente eso sí hay más datos estadísticos de que quienes asesinan más a los hijos en el espacio doméstico son las mujeres, las mamás. Hay datos de eso y de eso no se habla. Pero claro, siempre la imagen en la televisión, en video o a través de fotografías nos muestran siempre nos quieren hacer creer que el único que ejerce violencia es el papá hacia el hijo, pero también hay la violencia de la mamá al hijo o a la hija, ¿sí? Eh,
También puede haber en menor medida, pero sí hay casos de violencia del hijo hacia el padre o del hijo hacia o la hija hacia la madre. También hay estos casos, pero no se lo estudia. No hay estadísticas que hablen de esto. Hay pocos estudios, ¿sí? Sí hay, pero hay muy pocos, ¿ya? Y eso es lo que debería existir. Eso es lo que estoy diciendo. Debería existir. Si usted se entra al Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador y de varias oficinas en América Latina, en Hispanoamérica y en el mundo, las únicas encuestas que existen es que les preguntan a las mujeres si han sufrido violencia, pero a los hombres no se les pregunta, a los adolescentes no se les pregunta, o se les pregunta poco. Ya. Otra cosa que no dicen las feministas radicales y el ginocentrismo es que la violencia, hay violencia de homosexual a homosexual. La violencia entre lesbianas es altísima. La violencia entre lesbianas y la violencia entre gays también es alta. Pero mucho más hay datos que entre lesbianas hay, y las parejas homosexuales hay más violencia que las mismas parejas heterosexuales. ¿Ya? Y de esto no se habla. Ojo, con esto no estoy en contra del homosexual, ni de los gays, ni las lesbianas. Yo tengo un video analizando justamente la psicología de la homosexualidad y hay otro que analizo que se llama la homosexualización sociopsicológica de la sociedad, donde que analizo el tema, ¿ya? Porque lo típico aquí es que muchas feministas radicales me van a decir soy un homofóbico, ¿ya? Ese es el discurso clásico. Pero hay estadísticas y vayan al artículo de Roxana Kramer o vayan al video de Roxana Kramer en YouTube en su canal, que es esta argentina filósofa, incluso ella es feminista, plantea que en parejas de lesbianas y de homosexuales hay más violencia que en la misma pareja heterosexual. ¿Ya? Y ella tiene datos y pueden entrar a un artículo que ella les determina. Y ya les voy a mostrar cuál es el artículo. Y también no se habla de otras formas de violencia. Por ejemplo, de mujer a mujer. No se pregunta si han recibido violencia de mujer a mujer. Y esos niveles son, en ciertos estudios que existen, son altísimos, de mujer a mujer. De suegra a nuera, de nuera a suegra, entre hermanas, entre mamá e hija, entre hija y mamá, entre hermanas, etcétera, etcétera. Entonces, no se habla de la violencia de mujer a mujer. Solamente hay estudios que plantean de la violencia de género de hombre a mujer, pero de mujer a mujer no existe. Por ejemplo, de mujeres que están a cargo de adultos mayores o a cargo de discapacitados o de enfermos o de los mismos niños, no se habla o se habla muy poco, no se visibiliza en este discurso tan de los últimos 20, 30 años en Ecuador y en otros países un poco más atrás, de la violencia de género. O sea, solo existe una ley de violencia de género y no se pone las otras violencias. Y claro, ellos argumentan estadísticas, pero se basan en estadísticas que jamás han preguntado a los hombres o a los niños o a los gays o a los homosexuales o a las lesbianas o a los adultos mayores. No se les pregunta o se les pregunta poco. Ya, hasta aquí, digamos, esta parte. Y espero que unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, para no demorarme mucho, les voy a demostrar otros videos que les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción, otras fuentes para que ustedes investiguen lo que estoy planteando. Es decir, que no es que yo me estoy inventando lo que estoy diciendo, sino que hay otros autores, personas, abogados, psiquiatras, médicos, psicólogos que están hablando de estos otros tipos de violencia y cómo se le está satanizando, criminalizando cada vez al hombre como el malo de la película, como se dice así, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, pueden investigar y les voy a dejar todos estos videos y estas muestras. Con esto me despido. Cuídense mucho. Chao, chao.